Buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con matemáticas, concretamente con álgebra lineal y geometría. Y en este vídeo, número 5, de espacios vectoriales, nos vamos a centrar en el subconjunto que pertenece al espacio vectorial, es decir, subespacios vectoriales. En este vídeo voy a dar una introducción de lo que es la definición de un subespacio vectorial con algunos ejemplos para que se entienda bien de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un subespacio. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Subespacio vectorial. Se dice que un subconjunto H, perteneciente por ejemplo al espacio Rn, hemos dado la letra H como hubiéramos podido dar cualquier otra letra. ¿Es un subespacio vectorial? Sí. H es un espacio vectorial en sí mismo, ¿vale? Es decir, que realmente un subespacio vectorial se considera como espacio vectorial también. Pero a su vez es un conjunto más pequeño dentro de un conjunto más grande al que denominamos espacio vectorial. Entonces lo podemos denotar como que H puede ser menor o igual que Rn, en este caso porque estamos considerando el espacio vectorial Rn. Se cumple la ley suma y la ley de composición externa de Rn, tal y como explicamos cuando estuvimos viendo la definición de espacios vectoriales. Lo primero que se tiene que cumplir es que H, es decir, el subconjunto, el subespacio vectorial, con la ley suma, tiene que cumplir las propiedades de un grupo abeliano. La segunda es que la ley de composición externa, que viene definida por el cuerpo K con la ley suma y la ley producto, tiene que estar definida en H, es decir, en el subespacio, y satisfacer los 4 axiomas o las 4 propiedades de la ley de composición externa, tal y como explicamos con los espacios vectoriales. Y también lo bueno que tienen los subespacios vectoriales es que para comprobar que un determinado conjunto es un subespacio vectorial, no hace falta comprobar todas las propiedades, ¿vale? Es decir, solamente con comprobar alguna de ellas ya es suficiente. Bien, entonces, por ejemplo, no hace falta comprobar que la ley suma, H+, es asociativa y conmutativa, ni que la ley externa, es decir, K con la ley suma y la ley multiplicación, cumple los 4 axiomas. ¿Por qué no hace falta comprobar esto? Porque lo cumplía en todo Rn. Y por tanto, si las cumple en un conjunto mayor, las cumple en uno de sus subconjuntos, ¿vale? Son leyes que las cumple por definición. ¿Por qué? Porque H está incluido en Rn, ¿vale? Es un subconjunto, insisto, de Rn. Bien, las propiedades que sí que deberemos de verificar son las siguientes. La primera es que la ley suma está definida en H. Esta sí que la vamos a tener que comprobar, que es una básica. Es decir, para todo x e y perteneciente a H, es decir, al subespacio vectorial, para cada par de vectores pertenecientes al subespacio vectorial, x más y también tiene que pertenecer a ese subespacio. Bien, la segunda es que el vector 0, el neutro, tiene que estar también en H. El vector 0, que es igual a 0,0,0,0 y así n veces 0, ya dependerá del valor de n, pertenece a H también, al subconjunto o al subespacio. La tercera es que todo elemento de H, del subconjunto, debe tener simétrico en H. Si tenemos un vector x perteneciente al subconjunto, debe de tener su correspondiente menos x para que al sumarlos nos dé el valor neutro, los dos pertenecientes al subespacio vectorial. Y la cuarta es la ley de composición externa. La ley de composición externa debe estar definida en H. Para todo lambda perteneciente al cuerpo K, al cuerpo de los números que consideremos, por ejemplo, el cuerpo de los números reales, el cuerpo de los números complejos o cualquier cuerpo, y para todo x, es decir, para todo vector perteneciente al subespacio vectorial H, se tiene que cumplir que lambda por x pertenece a H. Esa es la definición de la ley de composición externa que se debe cumplir para que un subespacio vectorial lo sea. Entonces, hay una condición que es necesaria y suficiente para que H sea subespacio vectorial de Rn, y es la siguiente.
Si consideramos para todo alfa y beta pertenecientes al cuerpo K, en este caso vamos a considerar, por ejemplo, que sea el cuerpo de los números reales. Y para todo x e y perteneciente al subespacio vectorial, para cada par de vectores pertenecientes al subespacio vectorial, tenemos que alfa por x más beta por y también pertenece al subespacio vectorial. ¿Vale? Esto se puede demostrar, no lo voy a hacer en este vídeo, pero posiblemente sí que lo haré en algún vídeo posterior. Por lo tanto, con que se cumpla que alfa por x más beta por y pertenezca a H, ya podemos asegurar que el conjunto que estamos estudiando es un subespacio vectorial. Bien, gráficamente esto se representa de la siguiente manera. Vamos a considerar el conjunto grande, R3, por ejemplo, o Rn, en este caso, y lo denominamos espacio V con la ley suma. Vamos a considerar algunos componentes, por ejemplo, X, Y, Z y todos los que podáis imaginar. Cada uno es un vector cuyo número de componentes coincidirá con el número de componentes del espacio. Si es R2, R2. Si es R3, 3 componentes. Si es R4, 4 componentes. Y si es Rn, lógicamente, n componentes para cada vector. Ahora vamos a considerar que estos componentes forman parte de un subconjunto que está dentro de ese conjunto al que llamamos H+, el subespacio vectorial, o el subconjunto que tenemos que estudiar, que es subespacio vectorial. Bien, vamos a considerar ahora el otro conjunto, que es un cuerpo, por ejemplo el cuerpo de los números reales, K, con la ley suma y la ley multiplicación. Y consideramos que los componentes vienen definidos como letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, y así las letras que podamos poner, ¿vale? También se consideran válidas las letras del alfabeto minúscula. Para que este subconjunto sea un subespacio vectorial, se tiene que cumplir que, si nosotros sumamos dos vectores, x, por ejemplo, más y, esto nos tiene que dar el vector x más y. Y el vector x más y tiene que estar dentro de ese subconjunto. Es decir, tiene que tener la misma estructura que tienen todos los vectores de ese subconjunto. Ahora bien, si nosotros consideramos la ley de composición externa y cogemos un vector y lo multiplicamos por un escalar, alfa de otro conjunto, este nos tiene que devolver otro vector, alfa por y, que también pertenece al mismo subconjunto, a través de la ley de composición externa. Ahora bien, si nosotros consideramos dos escalares, alfa y beta, y multiplicamos alfa por un vector y beta lo multiplicamos por otro, y lo sumamos, alfa x más beta y, por ejemplo, considerando el vector x y el vector y, también pertenecen al subespacio vectorial. Entonces, si se cumplen estas condiciones, podemos asegurar que el subconjunto que estamos estudiando, en este caso de R3 o de Rn, va a ser un subespacio vectorial perteneciente a Rn. Muy bien, espero que se entienda esto, más o menos. Perfecto, vamos a ver unos ejemplos. El 1. Si V es un espacio vectorial, entonces V y el conjunto 0 perteneciente a V, es decir, el vector 0, son subespacios de V. El propio espacio vectorial es un subespacio vectorial de V. Y el vector 0 también. Bien, entonces, V y el conjunto 0 son subespacios de V y se llaman espacios triviales o subespacios triviales, ¿vale? Porque coinciden con el 0 y coinciden con el propio espacio vectorial. Si H es un subespacio vectorial y H es menor que V, entonces se denomina subespacio propio. Simplemente con que tengamos claro que es un subconjunto de V, pues será un subespacio vectorial. Pero bueno, si es subespacio, se considera subespacio propio. 2. Sea el subconjunto S que viene definido por todos los vectores U pertenecientes a R2, tales que U viene definido como 2x, x, ¿vale? Tal que x pertenece a los números reales. Las dos componentes de los vectores en R2, en ese subconjunto, son 2x y x. Si x vale 1, pues tendríamos el vector 2 por 1, 2, 1, el 2, 1. Todos los que cumplen que la primera componente es el doble de la segunda componente. Entonces, podemos asegurar que S es un subespacio vectorial. Y vamos a comprobarlo. Mirad, lo primero que debemos hacer, el vector 0
de R2 es el 0, 0. Por lo tanto, si nosotros sustituimos 0 donde hay X, se nos queda 2 por 0 y 0. Es decir, eso nos da el vector 0, 0. Y esa es una de las condiciones para que se trate de un subespacio vectorial, que el vector 0, 0 esté incluido dentro de ese subespacio. Muy bien. Lo segundo que debemos de comprobar es si U y V pertenecen a S. Esto va a implicar que U más V tiene que pertenecer a S. Entonces nosotros hacemos U, que lo vamos a llamar 2x, x, y V, que lo vamos a llamar 2y, y, es decir, dos vectores del propio espacio, los dos pertenecientes a S. Entonces, esto va a quedarse de la siguiente manera. Sumamos componente a componente y componente a componente. Se nos va a quedar 2x más 2y, sumando las primeras componentes, y x más y, sumando las segundas componentes. Ahora bien, sacando factor común 2, podemos establecer que una de las componentes es 2 por x más y la segunda componente es x más y. Por lo tanto, la primera componente es el doble de la segunda. Hemos comprobado que sí que se cumple esta propiedad. La suma. Muy bien, pertenece a S. El tercero que tenemos que comprobar es si lambda pertenece a R y V es, por ejemplo, 2xx, entonces lambda por 2xx, que va a ser igual a 2 lambda x, pertenece a S. Se cumple que 2 por lambda x y lambda x, la primera componente es el doble de la segunda componente. Por lo tanto, ya con estas propiedades comprobamos que es un subespacio vectorial. De hecho, este subespacio vectorial representaría la recta con pendiente m igual a 2 que pasa por el origen. De hecho, si nosotros pensamos en cualquier recta que pase por el origen, tanto si pensamos en el plano como si pensamos en el espacio, estamos hablando de subespacios vectoriales. Se llaman variedades lineales. El cuarto, todos los planos, ¿vale?, que pasan por el origen y las rectas contenidas en ellos son subespacios de R3. ¿Vale? Si nosotros consideramos el espacio R3 y nos imaginamos todos los planos o los haces de planos que pasan por el origen y todas las rectas contenidas en cada plano, todo eso son subespacios de R3. Por ejemplo, un plano sería un subespacio de R3 y una recta también. Pero, por ejemplo, una recta a su vez sería un subespacio del plano, es decir, de R2, en este caso concreto. Muy bien. Vamos a expresar esto de una manera gráfica. Fijaros, si nosotros representamos los tres ejes de coordenadas en el diagrama tridimensional espacial, ¿vale?, si nosotros ahora consideramos un plano, ¿vale?, y ese plano pasa por el origen de los tres ejes es común al plano, entonces este plano es un subespacio vectorial de R3. Cada vector que nosotros representemos y que pertenezca al plano, es decir, si nosotros consideramos que este vector U pertenece al plano, y ahora representamos otro vector V, por ejemplo, este, que también pertenece al plano, este verde, es coplanario, si nosotros sumamos U más V, entonces la suma nos da otro vector, que es este azul, que también pertenece al propio plano. Por eso se está cumpliendo la ley suma dentro de ese subespacio que forma parte del espacio tridimensional. Ese subespacio sería el plano. Ahora bien, si nosotros ahora consideramos un vector W y lo multiplicamos por un escalar, por ejemplo, por lambda, un determinado número, el vector lambda por W también forma parte, lógicamente escalado, de ese plano. Entonces, cumpliéndose estas propiedades, la propiedad de la suma, la propiedad de la multiplicación y que el 0, 0, 0 esté también en ese subespacio vectorial, ya sabemos que se trata, el plano, de un subespacio vectorial. Con alguna de las propiedades que no se cumplan de estas tres, pues lógicamente ya no tendremos un subespacio vectorial. Muy bien. Esto al final, como habíamos dicho antes, se resume en una comprobación. Cogemos dos vectores, a un vector lo multiplicamos por un escalar y al otro vector lo multiplicamos por otro y lo sumamos, y si forma parte
de ese plano, pues ya tenemos comprobado con una sola operación que es un subespacio vectorial. Bien, cualquier recta que sea perteneciente a ese plano también es un subespacio vectorial de R3. ¿Vale? Es decir, que los subespacios vectoriales de R3 son tanto las rectas como los planos que pasan por el origen, y las rectas que estén contenidas en esos planos, lógicamente. Bien, pues tanto a los planos como a las rectas que pasan por el origen contenidas en los planos se llaman variedades lineales. ¿Vale? Esto ya lo estudiaremos mucho más a fondo cuando veamos el espacio afín. Bien, si nosotros consideramos el plano XY, esto es una variedad lineal afín y es un subespacio vectorial de R3. Si consideramos el plano IZ, también es un subespacio vectorial de R3. Y si consideramos el plano XZ, lógicamente también va a ser un subespacio vectorial de R3. Si ahora nosotros nos imaginamos todas las rectas que queramos pertenecientes al plano XY o al plano IZ o al plano XZ, coplanarias con esos planos, y pasan por el origen, que es una condición importante, también cada recta es un subespacio vectorial. Bien, pues esto es lo que quería que vierais en este vídeo. Espero que hayáis entendido qué es un subespacio vectorial, que lo tengáis claro, y en el próximo vídeo o en vídeos posteriores iré resolviendo ejemplos para que esto quede lo más claro posible. Pues bien, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!